Hola, hola, hola. Qué rico estar aquí otra vez con ustedes compartiendo estas promesas, estos versículos que cuando vienen momentos de nuestra vida son tan importantes, nos levantan, nos dan fe, esperanza, seguridad. Son herramientas maravillosas y se las estamos dando porque han sido maravillosas en nuestra vida y por eso, por los beneficios que hemos recibido, queremos que ustedes los tengan y queremos que los coleccionen y puedan coger estas promesas en determinado momento y orar sobre esa promesa. Orar con base en la palabra de Dios es inigualable, es maravilloso. Así es que por eso estamos aquí hoy con una nueva promesa y tenemos una invitada muy linda y especial que es Camila Trillos, está aquí con nosotros. Hola Camilita. Ay, gracias por Gracias por invitarme. venir. En los controles Valerie Ferro y pasaremos a decirles cuál es la promesa de hoy para que hablemos sobre ella, para que pensemos sobre ella y para que la tengamos clara y quede como un sello en nuestro corazón, dándonos esa seguridad, esa fe, y que cuando la repitamos lo hagamos con toda nuestra conciencia y entendimiento para que esa palabra entre a lo profundo de nosotros y dé un buen fruto. Salmos 5:12 dice, pues tú, Señor, bendices al que te obedece, como un escudo lo cubres con tu favor. Entonces, es muy interesante. A mí me gusta mucho cuando en algunos momentos la palabra es como tan clara que define para quién es la bendición. Aunque Sí. pareciera que suena como muy exclusivo, Sí. ¿no? Como que es para ciertas personas, ¿no? Pero así lo dice. Claro, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Sí. Entonces dice, pues tú, Señor, bendices al que te obedece. Empecemos por esa frase. Es que esa frase, la obediencia, desde chiquito está luchando con la obediencia. O sea, es un reto muy grande y entonces sí debe tener unos beneficios también muy grandes si uno obedece. Pues el que obedece y la palabra, encontrar todos los beneficios y las promesas que se cumplan en mi vida es lo máximo. Yo estaba escuchando precisamente una cápsula del pastor que decía que él tiene un matrimonio idílico y esa palabra me puse a pensar y pues, los conozco tanto y yo decía, es verdad. Entonces después pensaba en mí. Y en mi familia somos el único matrimonio de tantos años, gracias a Dios, y felices, gracias a Dios. Y yo pensaba, es verdad, Señor. O sea, en nosotros también se ha cumplido esa promesa. Sí. Hemos, por la misericordia y la gracia de Dios, hemos podido cada vez ser más obedientes y ponerla en práctica, y eso lo hemos visto en nuestro matrimonio, el favor de Dios en nuestro matrimonio. Ese es un lindo ejemplo de la fidelidad cuando obedecemos. Porque es que pareciera que si dice Dios que Él bendice al que obedece, tú puedes tomarlo de dos maneras. Una, de un Dios así, juez, que dice, usted es obediente, vaya para allá, y usted es Sí. obediente, venga para acá. Pero es que es fácil de entender. Si tú obedeces las instrucciones para armar la mesa que compraste en un lugar, Sí. armar el asiento, armar el mueble, si tú obedeces las instrucciones, pues va a quedar bien armado. Hay algunos que dicen, yo no necesito instrucciones y luego les sobran tornillos. Es O verdad. O la también, mesa cuánto dura bien o también armada. están el que dice, no, pero yo creo que esta mesa quedaría mejor si la hacemos de esta manera que yo pienso. Exactamente. Esa parte humana caprichosa, terquita. Exacto, de que tienes una idea mejor que Dios. Exactamente. O, ¿qué tal si mezclo esta mesa con las patas de aquí de esta para que me quede más alta? Que esa es otra cosa que se hace mucho, mezclar la palabra de Dios con principios mundanos, con experiencias mundanas, con frases, refranes de nuestros padres, de nuestros abuelos, del mundo, y pensar que en esa mezcla puede funcionar. Sí. Cuando Dios es exclusivo y Dios es celoso. Y no puedes. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Biblia. Entonces, estaba en una reunión de trabajo y entonces era un muchacho, joven, entonces me decía, no,
Yo he estado en el cristianismo, después me fui, jovencito, me fui al catolicismo, los mormones, estuve en musulmán, bueno, una mezcolanza, y no he encontrado todavía nada que me llene. Entonces yo empecé a hablarle del Señor, de Jesús, del amor de Jesús, de la palabra. Entonces me dice, yo he leído todos los libros, pero, y yo le dije, ¿ya leíste la Biblia? Me dice, no. Entonces y le hablé de los 3 versículos y me abría esos ojos y no podía creer lo que yo le estaba hablando. Y me dice, eso es así, eso es verdad. Los 3 versículos para predicarle el evangelio. Sí. Le prediqué el evangelio, hizo la oración de fe y le dije, haz la tarea. Empieza haciendo la tarea. Y me dice, sí, lo voy a hacer. Porque a mí nunca me han hablado de eso y nunca me han hablado que la Biblia es un manual de vida. Que si lo obedezco me van a pasar y voy a conocer el verdadero amor que es Jesús. Y yo pensaba, qué confusión tan grande y qué búsqueda tan impresionante que pasó y a la por vez todos qué lados. ignorancia tan grande. Sí. Increíble. Entonces, y hablaba con otra persona que lleva muchos años de cristiana y entonces hace la tarea en la noche. Lee la Biblia solamente en la noche. Yo, pero ¿por qué no la lees en la mañana? Si Josué 1:8 y 9 dice en la mañana y en la noche. Es que estoy cansada, es que no sé qué, es que bueno. Yo le dije, hazlo. ¿Por qué no lo intentas? Y en esta semana empecé a hacerlo. Juiciosa en la mañana y en la noche. Y la tarea que hice en la mañana, tuve un problema con mi esposo durante el día. Y me acordé lo que leí. Y dije, porque hablaba algo como de la respuesta blanda aplaca la ira. Y entonces no le respondí a mi esposo. Y eso iba a ser un problema terrible, pero yo me quedé callada, oré y al acordarme de esa palabra y vi los beneficios y el favor de Dios. Entonces, el Señor por donde uno vea es fiel. Claro. Él cumple su palabra. Sí, y es un beneficio lo que tenemos que entender cuando somos papás y damos consejo a los hijos, ¿sí? Que le decimos, por ejemplo, ese amigo no te conviene, o no salgas tan tarde de noche solo de un lugar. Bueno, consejos que se dan. Nosotros los papás sabemos que son consejos buenos, que les van a servir y que los van a proteger. Claro. Cuando uno es adolescente, uno dice, ay, ¿cómo molesta mi papá? ¿Cómo molesta a mi mamá? Ellos ya vivieron su vida, que me dejen vivir. Porque uno en esa inmadurez de la adolescencia cree que uno sabe más que ellos. Cree que es ganas de molestar y de controlar. No lo ve uno como consejos que le van a proteger a uno por el resto de su vida. Porque los papás le dan unos consejos que le sirven para el resto de la vida. Que básicamente vienen de la Biblia. Sí, claro. Pero entonces, lo mismo puede pasar a nivel espiritual. Podemos comportarnos toda la vida como adolescentes espirituales, creyendo que Dios nos da esas normas porque nos quiere controlar y porque es un papá autoritario, y no entendemos, que sí entendemos en la vida real, en el proceso de maduración, ay, de razón mi mamá me decía esto, de razón me pasó esto, ay, ahora es que entiendo esto, porque maduramos y decimos, bueno, cuando entonces nosotros llegamos a la madurez espiritual, bueno, tratamos de ir llegando a la madurez espiritual, estamos en ese proceso, entendemos que Dios no está sentado ahí y es un Dios autoritario, chocho, un viejito, ¡ay, que no me obedeció! Sino que es para nuestro bien. Sí. Cuando podemos finalmente darle la vuelta a nuestra rebeldía, a toda esa desconfianza, a esa inseguridad, y podemos decir, sí, si yo aplico este principio de la palabra de Dios, como tu discípula, la respuesta blanda quita la ira. La persona está iracunda, la persona está, ¿qué voy a hacer? ¿Ponerme más bravo? ¿Empeorar la situación? ¿O una respuesta blanda y luego se habla con calma del tema? Exacto. Es que es sabiduría. La Biblia es sabiduría. Y es sabiduría pura aplicada a nuestra vida práctica. Cuando lo hacemos, hay una consecuencia. Mira. Pues tú, Señor, bendices al que te obedece, como un escudo lo cubres de tu favor. Y esa palabra fue un escudo para ella, la protegió su casa. Y el esposo estaba aterrado también, porque dijo, en otra circunstancia ella hubiera reaccionado diferente. Y ella pudo ver que no acomodó, porque ella lo que estaba haciendo es lo que tú dices, leía en la noche.
acomodó a su vida la Biblia. Exacto. ¿Mm? La tarea. Pero cuando probó a la manera de Dios, se dio cuenta de los beneficios. Sí, y lo otro es como decir que yo como abogado defensor tuyo, te digo, usted declárese inocente. Entonces tú tienes una mejor idea y piensas y dices, el día del juicio, ¿cómo se declara? Y entonces tú dices, culpable. ¿Qué puede hacer el abogado para ayudarte si no le hiciste caso? No hay forma de que una vez tú desobedeciéndolo y haciendo lo contrario a lo que él te dijo, él te pueda ayudar. Existe lo mismo en la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, Dios en su misma ley y en su misma justicia, que es Dios justo, tiene cómo entonces protegerte, porque tú estás, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, que se pone bajo el paraguas, morará bajo la sombra del Impotente, pues será protegido. Pero si tú estás fuera, haciendo todas las cosas contrarias, no hay forma de que Dios te proteja, porque tú mismo estás siendo enemigo de ti mismo y tú mismo estás sembrando para mal. Es como que tú me dices a mí, mira, te voy a enseñar a sembrar. Coge esta semilla de naranja y ponla aquí. Vas a regarla así y en tanto tiempo vas a tener un árbol de naranjas. No, pues entonces a mí tú me das la semilla de naranja, pero entonces yo hago un injerto con otra semilla por allá que me dieron y la mezclo y entonces la mezclo y lo pongo. Cuando no sale naranja, yo voy y te digo, oye, ¿no que iba a salir un árbol de naranja? Y tú me dijiste, ¿tú hiciste lo que yo te dije? Bueno, ahí le mezclé. Entonces no me pidas a mí que yo te ayude ni te responda. Porque tú hiciste tengo una lo que pregunta. tú quisiste. Por ejemplo, pregunta para las dos. Si una persona está pasando por una situación en su vida, que está orando porque quiere la bendición de Dios y se pone y comienza a pensarse, bueno, pero yo no estoy diciendo mentiras, yo no... Como que intenta tratar de darse cuenta de pronto en qué no está obedeciendo a Dios. ¿Qué puede hacer una persona, digamos, que tal vez está consciente o inconscientemente engañada de que está obedeciendo a Dios en todo, pero qué puede hacer una persona para darse cuenta o para buscar dentro de sí mismo en qué todavía no está obedeciendo a Dios? Yo pienso que cuando uno deja de ser víctima y uno deja de ser el pobrecito y uno tiene la capacidad de verse, de conocerse lo bonito y lo que no nos sirve. Entonces, mientras yo vea esa situación y diga, pobrecita, y ahora siempre todo me pasa a mí, otra más, una tras otra, y no me doy la oportunidad del Señor, muéstrame si hay alguna puerta abierta, qué tengo que hacer, por qué debo pedir perdón, orar, y ahí sí buscar el favor de Dios. Antes, ¿no? Sí, yo estoy 100% de acuerdo. La otra cosa, yo pienso que no se puede volver una carga pesada el estar, ¿en qué estoy fallando? Es que estoy fallando. Porque yo pienso también que dentro de la misericordia de Dios hay varias cosas. Una, Dios nos da tiempo. Y dos, es Él el que nos muestra en cada momento cada cosa. Entonces, uno puede también meterle fuerza a las cosas espirituales. Y Dios te va a ir, si tú tienes el corazón correcto, como dice Camilita, decir, Señor, muéstrame en todo lo que yo fallo. Estoy orando en la mañana o estoy orando en la noche. Digo, Señor, por favor, perdóname por toda cosa que haya hecho mal. Muéstrame todo lo que hice mal en el día porque yo quiero pedirte perdón. Y te acuerdas que miraste mal a una persona, trataste mal a una persona y tú pides perdón. Tú tienes un corazón sincero. Entonces, en esa misma medida, Dios te va a ir mostrando de acuerdo a tu crecimiento, a tu tiempo, a tu capacidad de aceptación, porque esto es un proceso en el que cada día creces más y cada día también puede ser revelado más. Te va a ir mostrando las cosas sin estar uno como tan temeroso de que no veo o que estoy haciendo mal. Yo creo que lo más importante es el corazón sincero ante Dios y decir, Señor, si algo estoy haciendo que no me doy cuenta y que en este día que ofendí a alguien sin darme cuenta, por favor, muéstramelo. Con una oración sencilla, pues Dios va a ser fiel y te va a ir mostrando todas aquellas cosas. Y por ejemplo, desde un punto de vista práctico, porque por ejemplo nosotras tenemos acá en nuestra iglesia nuestros grupos y sabes que en los grupos casi siempre tenemos una tarea.
Entonces, como que, ¿no creen ustedes que también otra manera pudiese ser la comunidad? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros grupos, ya sea online o presencial, esas tareas, ese seguimiento, ese como que el apoyarnos los unos a los otros, como que también es una buena manera de ver en qué estamos fallando. Claro, por supuesto, esa es otra herramienta, pero es que lo que sucede en los grupos, en los servicios, en todo lo que se comparte de la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo que nos muestra en qué estamos fallando. Es la palabra en sí misma la que hace el trabajo. Cuando una palabra se da en un grupo y con base en esa palabra se pone una tarea como decir, revisen esta semana a ver a quién les molesta tanto que sienten hasta odio o fastidio por eso, pues están mirando, pero el trabajo lo hizo la palabra. Claro. El trabajo lo hizo la palabra y el trabajo lo hace el Espíritu Santo, que es el que revela, porque en un grupo de 20 personas tú puedes poner la misma tarea. Y tú preguntas, ¿quién hizo la tarea? Y 18 no la hicieron. Claro. Sí. Y 2 tienen algo que decir al respecto. Quiere decir que esas 2 personas recibieron esa palabra en serio, están en su momento, están en su tiempo y la relacionaron con lo que estaba pasando y luego llega a comentar lo que edifica a las demás. Entonces, son herramientas que tenemos en la iglesia de todo tipo, pero sobre todo es la palabra y es la obra del Espíritu Santo en las personas mostrándoles en su momento, en su tiempo, en qué están fallando y entonces ahí es cuando viene el otro versículo que la palabra de Dios es lámpara que ilumina mi camino. Porque entonces lo que hace la palabra también es que nos aseguramos de los pasos que vamos a dar. Antes caminábamos como ciegos. No éramos conscientes de muchas cosas. Ahora, con la palabra de Dios, con lo que aprendemos en la iglesia, con todo lo que hemos visto en el taller de inteligencia emocional, en el taller de instituto bíblico, en los grupos, en las prédicas de los fines de semana, lo que pasa es que esa palabra nos enciende el bombillo y nosotros ya pensamos ahora para hablar. Sí. Ya empezamos a pensar para actuar. Ya empezamos a pensar si esto voy a sembrar bien y voy a recoger bien. Ya empezamos a pensar si esto, como dice la Biblia, hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Entonces ya no hay una carrera loca a ciegas, pero vamos corriendo, porque así de locos estamos a ciegas y vamos corriendo y atropellando al que sea, sino ya hay un stop, un detenernos para pensar antes de dar el siguiente paso. A mí me Y eso llama es la una atención bendición. lo que tú dices de los tiempos, de que el Padre nos da tiempos y nos deja tener nuestros procesos, porque también esta palabra puede ser confrontante al decir, por ejemplo, si yo estoy orando por una bendición que no ha llegado, que tal vez la respuesta es que no es que yo tenga una puerta abierta y que esté pecando, sino que sencillamente no es el tiempo de Dios. Exactamente. Y entonces inconscientemente me puede venir una mentira, literalmente del enemigo, que puede decir, no, es que tú no eres suficiente, es que tú no eres buena, es que seguramente tienes algo. Y entonces empieza lo que tú dices, esa presión y esa carga de... Y es que nunca vamos a llegar a un nivel de que primero no vamos a ser buenas, porque la Biblia dice que solo hay uno bueno y es Dios, que lo dijo el Señor, pero también es como que una vez que ya nos demos cuenta de eso en lo que estábamos fallando y digamos, comenzamos a trabajar en eso, ahí mismo nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Entonces, como que tú dices que nos has enseñado que estamos en el taller del maestro, que constantemente vamos a estar, como que vamos a hacer una piecita en construcción, y ahí es donde entra la misericordia y la gracia de Dios. Exactamente. Yo me acuerdo que yo oraba por mi hermana, sobre todo mi hermana que me sigue, para que ella hiciera la oración de fe, poderle predicar, pero recién yo me convertí, eso fue una guerra. Y ella estaba bravísima, indignadísima conmigo. Y yo oré, yo creo que oré como 10 años. Y yo oraba, y yo ya al final como que yo decía, pues al final, después de 10 años, yo decía como que, ¿yo para qué sigo orando? Sí. Ya estabas frustrada. Sí, ya estaba. Y decía, pero Señor, y oraba, y yo no, y yo le pedía a todo el mundo que me ayudara a orar, que la incluyera en su lista de oración y todo. Y un día ella finalmente aceptó, ella vino a visitarme porque vive en otro país y aceptó al Señor, y hoy en día, o sea, ella va al grupo Juiciosísima online, ella se ve los servicios, a los niños, o sea, y yo digo,
fueron más de 10 años orando por ella. Y yo me hubiera podido haber cansado, pero el Señor también estaba respetando el tiempo de ella. También estaba enseñándome a mi disciplina, constancia, muchas cosas en mi fe, porque cuando ella hizo la oración de fe y hoy verla tan linda como ora, hace la tarea y está tan metida, es un milagro, es un milagro. Exacto. El Señor, yo lo único que tengo que hacer es orar y confiar, esperar en Él. Esperar. Sí, porque es esta, miren, la promesa está ahí. Vamos a volver a leerla para que nos quede clara. Pues tú, Señor, bendices al que te obedece, entendiendo que esa obediencia, tenemos que entender las edades espirituales, los momentos, los tiempos. No es lo mismo un niño de meses, de años, que un adulto, ¿no? Entonces Dios tiene en cuenta nuestros tiempos, Dios tiene en cuenta muchos factores. O sea que, como dice Valerie, probablemente probablemente no, con toda seguridad, nunca vamos a obedecer del todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sí es importante? Nuestro corazón, el corazón de querer hacer las cosas como Dios quiere, porque nos sirve, porque es el bien para nosotros, porque son las instrucciones seguras, porque es un camino seguro. Es lo mismo que Caperucita Roja, que la mamá le dice, no te Exacto. vayas por el camino corto. El cuento de Caperucita Roja es perfecto. No te vas por el camino corto, vete por el camino largo, porque por el camino corto va el lobo. O sea, ella desobedece y tiene unas consecuencias. Y es así, las instrucciones que nos da Dios es para nuestro bien. Pueden ser el camino más largo, pueden ser lo más harto, pueden ser en el momento lo más incómodo, puede ser que nos toque esperar mucho, puede ser que... Pero como somos tan caprichosos, tenemos que... Puede no, ser que quiero injusto, ya. porque pedir perdón, cuando uno se siente que es la víctima, si uno siente injusticia. Claro, también. Puede ser esa sensación de Esa injusticia. sensación, Tantas cosas. Pero el punto es que si finalmente obedecemos, aún por encima de nuestras propias de carne, donde están nuestras emociones, sentimientos, como dice Camilita, de nuestra propia autocompasión exagerada, pues vamos a tener un fruto porque finalmente tendremos la protección de Dios a ese respecto. Entonces, es muy lindo saber que en lo que vamos nosotros en obediencia a Dios estamos cubiertos y que en lo que vamos conscientemente en contra de la palabra, en desobediencia consciente a la palabra, estamos por nuestra cuenta. Eso Hay es importante. consecuencias. Por ejemplo, las personas, los niños espirituales y muchas personas podemos desobedecer inconscientemente y luego nos damos cuenta y pedimos perdón y Dios tiene misericordia. Pero si yo digo, esto es en contra de la Biblia, esto está mal, voy a afectar personas, estoy haciendo daño a gente, pero debemos tener la misma conciencia para decir, pero lo voy a hacer y sé que te voy a tener consecuencias malas, estoy sembrando mal, Las asumo. las asumo y luego no me voy a quejar. Si tenemos ese valor, ¿no? Para hacerlo, porque hay gente que lo hace y después mira a ver cómo soluciona, ¿no? Pero tenemos esa promesa y vamos a tratar en lo posible, con la ayuda de Dios, de ir obedeciendo, así sea poco a poco, su palabra para nosotros tener esa paz, de tener esa preciosa cobertura, ese escudo hermoso, que en lo que emprendamos bajo su guía y bajo esa obediencia, vamos a tener la protección y la bendición de Dios. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude el punto en donde estemos, el proceso en el que estemos, que nos ayude, porque necesitamos siempre de Él. Nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer nada. Él es el que pone el querer como el hacer, la fortaleza, la fe. Así es de que entonces repite conmigo, Padre, en este día te doy gracias por tu amor, por tu misericordia en mi vida. Gracias por enseñarme que Jesús, siendo santo, murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que yo hoy sé que es mi Señor y suficiente Salvador. Gracias por esa misericordia y ese amor tan grande. Gracias por tu palabra, que es lámpara que ilumina mis pasos, mi camino. Señor,
quiero cada día ser más obediente. Revélame tu palabra y dame el querer como el hacer. Quiero obedecerte, quiero seguir tus instrucciones, quiero tu amor, tu protección y tu guía en cada cosa de mi vida. Ayúdame a hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una bendición. Entonces, esta promesa preciosa, cada día vamos a estar más pegaditos, más dependientes, orando en la mañana, orando en la noche, trabajando con un área de nuestra vida, predicando a todas las personas, leyendo su palabra y no alejándonos nunca de ese libro maravilloso, lleno de sabiduría, que es esa preciosa guía que necesitamos cada día. Así es que, con la bendición de Dios, nos vemos la próxima semana. Gracias, Camilita. Gracias por Gracias, invitarme. Valerie. Nos vemos. Chao.